El eco del hambre. El aire bajo la ciudad era una sopa espesa de moho, gasoil rancio y esa humedad persistente que se adhería a la piel como una segunda capa de ropa fría. Era el hogar de los invisibles, un laberinto de túneles de drenaje y mantenimiento olvidados por la superficie, a solo metros de donde los Nians parpadeaban sin descanso. Leo, el líder por defecto, un muchacho de no más de 18 años con la mirada de un veterano, trazaba líneas invisibles con la punta de una vara de metal sobre el suelo de tierra compactada. A su lado, Sofía, pragmática y con un nudo de preocupación permanente en la frente, revisaba los restos de la cena, un tercio de pan duro y un hueso sin sustancia. No durará otro día, Leo, dijo Sofía, su voz baja, ahogada por la indiferencia del concreto. La plaga de ratas está peor y los grandes están bajando. Si no hay comida aquí, nos harán ir. Los grandes eran la docena de perros asilvestrados que dominaban las entradas principales a los túneles y competían por los restos de los restaurantes cercanos. No eran perros de caza, sino criaturas duras y desconfiadas, y últimamente, más audaces. Su gruñido lejano era el único reloj que marcaba la noche para los invisibles. Leo asintió. Entendía el lenguaje no verbal del hambre. La ley de las calles no se escribía en código civil, sino en el instinto. Y el instinto decía, eliminar la competencia. Apartado de ellos, Ramiro, el más impulsivo y con una energía nerviosa que nunca se apagaba, afilaba con saña una navaja contra una piedra, el sonido chirriante reflejando su temperamento. Él era el más propenso a las peleas y el que había sugerido la idea inicial hacía días, con una brutalidad que había helado la sangre de Alma, la más joven del grupo. Alma. Tenía 13 años, pero su alma parecía mucho más antigua. Estaba acurrucada junto a un charco de agua estancada, observando su reflejo distorsionado. No le asustaba el frío ni la oscuridad, le asustaba la oscuridad que crecía dentro de ellos. Ella había escuchado el plan, capturar a uno de los perros solitarios, no a uno de los grandes que luchaban en manada, sino a un viralata errante. Tiene que ser rápido, murmuró Alma, sin mirar a nadie. No quiero que sufra. Ramiro dejó de afilar y se burló. El sufrimiento es la moneda de cambio aquí, Alma. O sufres tú o sufre el bicho. Elige. Leo lo cortó con la mirada. Basta, Ramiro. Se hace a mi manera. Rápido y limpio. El plan se puso en marcha con una precisión fría. Habían pasado 2 días estudiando al objetivo, un perro de tamaño mediano, pelaje color arena que se mimetizaba con la tierra, y una cicatriz oscura que cruzaba su ojo derecho. Lo habían bautizado silenciosamente como Cairo. Era un animal de movimientos calculados, que solo se acercaba a las orillas del territorio humano bajo la cubierta de la niebla más densa. Era fuerte, pero solitario, y lo más importante, estaba herido en una pata trasera, un lastre que lo hacía vulnerable. La trampa era simple. Un señuelo con un trozo de carne casi putrefacta, la única que pudieron conseguir, y una soga corrediza escondida entre los escombros de una pared derrumbada, cerca de una alcantarilla que servía como punto de acceso de Cairo. La noche del tercer día era perfecta para la crueldad. La niebla era tan espesa que el vapor parecía llorar desde las bocas de alcantarilla. Leo tomó la posición dominante, la soga en mano, con la tensión de un cazador. Sofía y Ramiro eran los flancos. Alma era el cebo. El olor a carne era abrumador en el silencio húmedo. Alma se sentó cerca del señuelo. Su trabajo era emitir la energía correcta, no miedo, sino una soledad resignada, el tipo de vibración que podía atraer a un alma similar. Sacó de su bolsillo un viejo juguete roto, una figurita de plástico, y la colocó suavemente sobre la tierra. El gesto era una confesión silenciosa de su culpa. Pasaron lo que parecieron horas, con el corazón latiendo al ritmo de las gotas que caían del techo de hormigón. De pronto, un sonido. No era un gruñido, sino el raspar lento y deliberado de unas garras sobre el asfalto. Alma lo sintió antes de verlo. Cairo. Su olfato, agudísimo, había captado el cebo. El viralata apareció de la niebla como una aparición. Sus ojos, profundos y ámbar, se fijaron en la carne. Pero también se fijaron en Alma. Desde la perspectiva de Cairo, el mundo se reducía a 3 cosas:
el olor a grasa y podredumbre, la promesa de vida, el dolor palpitante en su pata y la presencia de la niña, que no olía a miedo, sino a algo más complejo, pena. Era un olor que normalmente lo haría huir, pero hoy, el hambre ganó. El perro cojeó hacia el señuelo, cauteloso, moviendo la cabeza para escanear el entorno. Justo cuando sus fauces estaban a centímetros de la carne, Alma rompió el protocolo. Hizo un ruido suave, un pequeño shhh de advertencia, casi como si le rogara que huyera. Cairo se detuvo. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de Alma. En el rostro de la niña, el perro no vio la maldad, sino una tristeza tan familiar como su propia herida. Sin embargo, era demasiado tarde. El instinto se impuso a la advertencia. En ese instante, Leo tiró de la soga. El lazo de cuerda se cerró con un chasquido seco alrededor del cuello de Cairo. El perro reaccionó con una furia salvaje, aullando un grito de traición que resonó en el túnel. Luchó con toda su fuerza, pero la pata herida lo traicionó. Leo, Ramiro y Sofía se abalanzaron, sofocando la resistencia del animal. Lo ataron con firmeza a un poste de soporte oxidado. Alma se acercó temblando. Los ojos de Cairo ya no mostraban furia. Solo una cansada resignación. Era el final. Tranquila, Alma, dijo Leo, recuperando el aliento, con un brillo incómodo en los ojos. No era fácil. La necesidad los había doblegado, pero el acto ensuciaba su espíritu. Leo se acercó al animal. En su mano, sostenía la vara de metal, ahora elevada. Los segundos se alargaron, empapados en el sudor frío del remordimiento y la necesidad. El silencio volvió. Solo roto por la respiración agitada de los jóvenes y los jadeos de Cairo, Elvira Lata, que solo esperaba el golpe final. Alma cerró los ojos, incapaz de mirar. Ella escuchó la vara de metal silbar en el aire al empezar su descenso. ¡Bam! Pero el sonido no era el metal golpeando carne. Era un sonido sordo, un impacto seco sobre el suelo de hormigón, a no más de 10 metros de la entrada de su refugio. Unas pisadas. Pesadas, rítmicas, botas de trabajo. Unas botas que nadie debería llevar a esas horas en ese túnel supuestamente abandonado. Las pisadas se acercaron. Se detuvieron. Justo en la entrada de su pequeño y oculto hogar. Los corazones de los invisibles se paralizaron. Leo dejó caer la vara de metal. Su rostro, antes duro, se transformó en pánico puro. No eran los grandes. No era la policía. Era alguien que sabía que el túnel no estaba abandonado. El silencio se hizo denso, casi doloroso. Y a través de ese silencio, Alma sintió el temblor de la tierra bajo sus pies y el pánico del grupo. Miró a Cairo, el perro atado, que ahora contenía su respiración. La amenaza había cambiado. Ya no eran ellos contra el perro. Eran ellos y el perro contra el peligro desconocido que acababa de detenerse. Y entonces, desde la oscuridad de la entrada, un susurro ronco y metálico flotó hacia ellos. Sé que hay alguien ahí. Salgan ahora, o lo lamentarán. El costo del silencio. El eco del susurro se extendió por el túnel, frío y amenazante, como el filo de una navaja. Para los invisibles, ese sonido significaba una sola cosa, el fin de su santuario. Leo reaccionó por instinto, una ráfaga de adrenalina que disipó el pánico del acto fallido. De un manotazo silencioso, indicó al grupo que se dispersara hacia las sombras más profundas, las grietas donde el hormigón se desmoronaba y la oscuridad era casi absoluta. Pero había un problema. Cairo. Elvira Lata, aún atado y jadeando, era un obstáculo ruidoso. En el forcejeo por capturarlo, Ramiro, el más nervioso, había utilizado más fuerza de la necesaria. Al intentar zafarse del lazo, Cairo había caído, y el nudo apretado le había provocado un movimiento brusco, desgarrando más la herida ya existente en su pata trasera. La sangre, oscura y espesa, comenzó a empapar la tierra, liberando un olor metálico que, para el intruso, sería tan obvio como una bengala. La sangre, siseó Sofía, cubriéndose la boca. Nos va a delatar. El olor. Tenemos que silenciarlo, gruñó Ramiro,
agarrando un trozo de tela sucia para forzar un bozal al animal. Cairo, sintiendo el peligro inminente y la mano áspera de Ramiro, emitió un gruñido bajo, un sonido ronco que era el preludio de un aullido de dolor y rabia. El miedo en el rostro de Ramiro era palpable. En la oscuridad, lo golpeó con el codo para acallarlo. El golpe no fue intencionalmente cruel, sino un acto reflejo de pánico, pero Cairo gimió agudamente. En ese momento, Alma intervino. Su voz, sorprendentemente firme, perforó la tensión. No, Ramiro. Si lo matas, el olor a descomposición será peor y atraerá a más. Necesitamos que se calle, pero no que muera aquí. Leo, con la frente perlada de sudor, entendió la lógica brutal de Alma. Un animal muerto era un rastro que no se podía borrar. Un animal vivo, aunque herido, podría ser una herramienta o, al menos, un problema temporalmente manejable. Se arrastró hacia el perro, desatando la soga del poste y tirando suavemente de Cairo hacia las profundidades, hacia una alcantarilla lateral estrecha que solo ellos conocían. Cairo, débil por la pérdida de sangre y el dolor agudo, ofreció poca resistencia. A través de los ojos del Viralata, el mundo era una serie de flashes y olores distorsionados, el miedo ácido de los jóvenes, el olor a óxido y suciedad, y ahora, el olor extraño y dominante que venía de la entrada, cuero, colonia barata y metal viejo. Mientras se escondían, la figura se hizo visible. Un hombre robusto, vestido con un uniforme de guardia de seguridad manchado, al que llamaban el vigía. Llevaba una linterna potente y su luz cortaba la oscuridad, explorando el campamento de los invisibles con una lentitud escalofriante. Sé que los oí, masculló el vigía, con una voz cargada de autoridad sombría. Salgan ahora o no responderé de mis actos. El hombre no parecía buscar a mendigos. Sus movimientos eran demasiado metódicos. Parecía buscar algo que se pudiera esconder o robar. Pasó cerca del charco de sangre de Cairo, deteniéndose solo un momento antes de encender su linterna hacia el techo. Para alivio de los invisibles, el vigía no era un buscador minucioso. Estaba nervioso, como si tuviera prisa. Después de unos minutos, se detuvo junto a una pared, se inclinó y dejó caer algo, una bolsa de lona verde, pesada y aparentemente llena de forma irregular. La colocó con un cuidado excesivo, como si su contenido fuera frágil, le dio una última mirada nerviosa a los túneles y se alejó con esas botas rítmicas y pesadas, susurrando para sí mismo sobre un retraso y un paquete. El silencio que siguió a su partida era tan tenso como el que precedió a su llegada. Los jóvenes esperaron 10 minutos completos, contados por el ritmo de sus corazones, antes de atreverse a salir. Se fue, jadeó Sofía. Pero, ¿qué era eso? El grupo se dirigió cautelosamente hacia el lugar donde el vigía había dejado la bolsa. Leo la recogió. Era sorprendentemente pesada. Pero antes de abrirla, la atención se desvió hacia Cairo. El perro estaba echado, su respiración superficial, la pata herida chorreando. La herida era un corte profundo y sucio, más grave de lo que parecía. Maldita sea, susurró Leo, la rabia contra el animal, y contra sí mismo, desvaneciéndose en una comprensión fría. Si muere aquí, vamos a tener problemas. Esto no es un refugio para cadáveres. El miedo a ser descubiertos y la necesidad de mantener el refugio seguro se convirtió, irónicamente, en el motivo para curar a Cairo. Sofía, que había adquirido una habilidad médica básica vendando heridas callejeras y lidiando con infecciones, tomó el mando. Necesitamos agua limpia, aunque sea poca, y la botella de yodo que guardas, Leo, ordenó Sofía con una calma inesperada. Alma, quédate con él, pero no lo toques hasta que desinfectemos esto. Mientras Sofía limpiaba torpemente la herida con un trapo viejo y unas gotas de yodo que ardieron sobre la carne viva, Cairo apenas se movió. Su cuerpo se tensó, sus músculos vibraron, pero no mordió ni intentó huir. Sus ojos ámbar se quedaron fijos en Alma, que le murmuraba palabras sin sentido, promesas vacías de un futuro mejor, mientras la chica acariciaba suavemente la tierra a su lado. En ese momento de vulnerabilidad compartida, se estableció un vínculo incipiente. Cairo, el Viralata arisco que había evitado a los humanos durante años, se rindió a la única mano que no lo había golpeado por odio, sino que ahora lo tocaba con un cuidado urgente.
Ya está, dijo Sofía, vendando la pata con trozos de tela rasgados de una vieja camiseta. Sobrevivirá por ahora. Si se infecta, estamos perdidos. Solo entonces, con el perro temporalmente estabilizado, el grupo regresó a la bolsa de lona. La curiosidad superaba ahora el miedo. Leo abrió el cierre de cremallera con cuidado. El contenido no era lo que esperaban. No había fajos de billetes, ni siquiera drogas. Dentro de la bolsa había 3 elementos, ordenados con una precisión inquietante. 3 juegos de documentos de identidad falsos de altísima calidad, con fotografías que no se parecían a nadie que conocieran. Un fajo de tarjetas sin precortadas, nuevas y sin activar. Y lo más impactante, envuelto en un pañuelo de seda, un aparato electrónico, una radio militar cifrada de modelo antiguo, pero perfectamente funcional, con una pequeña antena parabólica plegable. Los jóvenes se miraron, el miedo inicial reemplazado por una realización helada. Esto no era un simple robo. Se habían topado involuntariamente con algo grave, algo que olía a crimen organizado o, peor, a una conspiración gubernamental menor. No es un guardia de seguridad cualquiera, susurró Sofía, con la voz temblando. Es parte de algo. Ramiro, por una vez, estaba completamente en silencio, sus ojos fijos en los documentos de identidad. ¿Qué hacemos con esto? Si lo entregamos, pensarán que somos nosotros los ladrones. ¿Y si nos quedamos con ello? Leo tomó la radio cifrada. Era fría y pesada. Sabía que tener eso en su posesión los convertía no solo en mendigos, sino en blancos. Habían pasado de ser invisibles a ser intrusos en un juego mortal. En el silencio del túnel, la única fuente de calor y vida era el cuerpo tembloroso de Cairo. El perro, debilitado por el dolor, se había dormido. De repente, Cairo emitió un gruñido. No era un lamento por el dolor, ni un gruñido de rabia. Era un sonido sordo, una alerta canina instintiva. El grupo se congeló. Alma se arrodilló junto a él, asustada. ¿Qué pasa, Cairo? ¿Te duele? El perro no respondía a su toque. Sus ojos estaban semicerrados, pero su cuerpo, a pesar de la debilidad, estaba tenso y mirando hacia la entrada del túnel, de donde el vigía se había marchado. Leo, siguiendo la dirección de la mirada de Cairo, levantó la linterna con cautela. Nada. Solo la pared de concreto y la oscuridad. Pero entonces, a través de la herida del túnel, donde el muro se había agrietado por la erosión, una luz parpadeó. No era la linterna potente de El Vigía, sino una luz más pequeña, errática, como si alguien estuviera avanzando con dificultad, revisando cada esquina. Leo apretó la radio cifrada. El vigía no había regresado solo. Había regresado con refuerzos. Y esta vez, no venían a dejar una bolsa. El pánico inundó el túnel. Eran cazados. Y la luz errática se detuvo, clavándose directamente en la entrada, revelando 2 siluetas corpulentas. Busquen por todas partes. Tiene que estar por aquí. Y si encuentran a esos mocosos, que no se les ocurra tocar el paquete. El vigía y su compañero habían regresado. Y ahora sabían que su refugio estaba comprometido. Olfato de traición. La voz del compañero de El Vigía era áspera y resonó con una autoridad que superaba el miedo. Ya no era una simple inspección nocturna, era una cacería. El instinto de supervivencia de los invisibles se encendió en una descarga brutal. Leo tiró la bolsa de lona con la radio cifrada al hombro y agarró a Alma del brazo. Rápido. Por el túnel de servicio, ahora, susurró Leo, señalando un conducto lateral estrecho, casi vertical, que era el único escape. El problema era la pata herida de Cairo. El perro intentó levantarse, pero un gemido de dolor se le escapó. Alma se negó a abandonarlo. Se agachó, soltando las ataduras que aún rodeaban su torso y pasando un trozo de cuerda improvisada bajo el pecho del animal. Vamos, Cairo. Confía en mí. Ella tiró con fuerza, ayudando al perro a arrastrarse, mientras Sofía y Ramiro se metían por el angosto conducto. El espacio era claustrofóbico, diseñado para tuberías, no para cuerpos humanos. La perspectiva se volvió inmediatamente una pesadilla sensorial,
el raspado del metal contra la ropa, el olor a óxido y la sensación constante de estar atrapados. A través de los sentidos intensificados de Cairo, el lector experimentaba el caos. El olfato del perro era una brújula enloquecida. Podía distinguir el olor a miedo, el sudor frío y ácido de Alma, la frustración, el aliento tenso de Leo, y el olor creciente de los perseguidores, cuero, sudor fuerte y un nuevo y perturbador aroma que Cairo identificaba como peligro contenido, el olor a pólvora y aceite de máquina. El conducto los obligaba a moverse lentamente. La persecución estaba muy cerca. Podían escuchar a el vigía y su compañero entrando en su campamento, golpeando los objetos, sus voces resonando en una cacofonía de frustración. La bolsa. Se llevaron la bolsa, gritó el vigía, su voz temblando de rabia. ¿Y el perro? Vi sangre, replicó el compañero, su voz más calculadora. Si tienen la bolsa, tienen los documentos. Y si tienen documentos, no son solo mendigos. La tensión se convirtió en recriminación entre los jóvenes. El diálogo era tenso y fragmentado, reflejando su desesperación. Te dije que lo dejáramos ir. Siseó Sofía hacia Leo, luchando por el aire. Por tu culpa estamos en esto. Primero la trampa, ahora el robo. Cállate, Sofía. Lo hicimos por la comida. Y si no hubiéramos estado aquí, hubieran usado el campamento de todos modos. No podíamos saber lo de la bolsa, espetó Leo. Ramiro, avanzando a ciegas, interrumpió, su frustración brotando como un geyser. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Morir en una tubería por un trozo de metal falso y un chucho cojo? No es un chucho, gritó Alma, su voz resonando en el túnel. Ella se detuvo, apoyando su frente contra la espalda de Cairo. Nos salvó. Nos avisó. Él es uno de nosotros. Leo, escuchando la súplica de Alma, sintió una punzada de vergüenza y un atisbo de conexión. El perro era ahora una carga física, pero también una ancla emocional. Su presencia unía al grupo más allá de la mera supervivencia. El túnel de servicio se abrió finalmente a un estrecho pasillo de mantenimiento, oscuro y con tuberías calientes. Era la ruta menos conocida, pero también la más traicionera. Tenían que moverse más rápido. Alma tiraba de Cairo con dificultad, el perro resbalando sobre el metal húmedo. La persecución estaba ganando terreno. Escuchaban el eco amplificado de las botas de los hombres justo detrás del conducto. Tenemos que separarnos. El túnel de la izquierda es el más largo, pero es ciego. El de la derecha lleva a la superficie, cerca del depósito de agua, dijo Leo. Derecha, gritó Sofía, sin dudar. Mientras giraban hacia la derecha, se encontraron con un obstáculo brutal, un colapso parcial. Escombros de hormigón y metal retorcido bloqueaban el paso casi por completo. Solo había un pequeño hueco, lo suficientemente grande para que una persona se arrastrara, pero casi imposible para un perro con una pata herida y para un humano cargando una bolsa pesada. Los hombres estaban a menos de 20 metros. Su linterna parpadeaba a través de la curva del pasillo. No da tiempo, gritó Ramiro, golpeando los escombros con desesperación. Cairo, sintiendo la inminencia del desastre, se movió. Su instinto de protección, una fuerza que superaba el dolor y la traición inicial, se apoderó de él. Alma aún tenía un agarre débil en la cuerda de Cairo. El perro se soltó de un tirón seco y, cojeando, se lanzó hacia atrás, hacia la curva del pasillo oscuro por donde vendrían los perseguidores. El grito de Alma se ahogó en su garganta, no, Cairo. Cairo giró la cabeza y miró a Alma una última vez. Sus ojos no reflejaban miedo ni resignación, sino una determinación feroz. Era el sacrificio de la manada. El perro se ocultó justo detrás de la esquina. Cuando el vigía y su compañero aparecieron, sus linternas brillando en el túnel, el animal se lanzó. No atacó para morder fatalmente, sino para crear la distracción vital. Con un ladrido agudo y furioso, ignorando el dolor punzante de su pata, Cairo se abalanzó contra las piernas del compañero de el vigía. El hombre maldijo, tropezando. La linterna cayó, dejando el pasillo sumido en un caos de sombras cambiantes. El vigía gritó, el perro, maldito animal, dispárale.
Un sonido sordo y brutal resonó cuando el vigía golpeó a Cairo en el costado con algo duro, quizás la culata de un arma. El perro emitió un gemido ahogado y cayó, pero la distracción fue suficiente. Ahora, gritó Leo. Los invisibles se deslizaron por el pequeño hueco de los escombros. La bolsa de lona rasgó la chaqueta de Leo, pero él la sostuvo con firmeza. Alma fue la última en pasar. A través del hueco, podía ver a Cairo, tendido en el suelo, pero increíblemente, aún con vida, y los hombres se acercaban para capturarlo. Cairo, te esperaré, gritó Alma, su voz desgarrada por la pena. Pasaron por el hueco y corrieron por el túnel final, que se inclinaba hacia arriba, prometiendo la superficie. Corrieron hasta que sus pulmones les ardieron y el olor a aire limpio y pavimento caliente comenzó a reemplazar la humedad subterránea. Finalmente, emergieron por una alcantarilla en un callejón industrial, al filo de la medianoche. El cambio de la oscuridad opresiva al cielo negro salpicado de luces de la ciudad fue un choque brutal. Estaban a salvo de momento, pero desorientados y con el corazón roto. Se derrumbaron contra una pared, jadeando. Estaban cubiertos de suciedad, aceite y el miedo residual. Habían sobrevivido, pero ¿a qué precio? Se sacrificó por nosotros, susurró Sofía, las lágrimas mezclándose con el polvo de su rostro. Ramiro, por primera vez, no tuvo una respuesta arrogante. Se limitó a mirar hacia la alcantarilla, el agujero negro que ahora se sentía como una tumba. Leo, sin embargo, no miraba la alcantarilla. Miraba la bolsa de lona que aún colgaba de su hombro. El contenido era la razón de su huida, la razón del sacrificio de Cairo. Se sentó pesadamente en el asfalto frío y sacó la radio cifrada. Estaba intacta. Mientras la sostenía, sintió una vibración tenue. No era un sonido audible, sino una pulsación constante que venía del interior del aparato. ¿Qué es esto?, preguntó Leo, presionando un botón. La pulsación se hizo ligeramente más rápida. Sofía se acercó, sus ojos entrecerrados por la concentración. No está transmitiendo, está recibiendo algo. Oh, está emitiendo. Leo pasó la mano por el metal. Había un pequeño interruptor escondido bajo la antena. Lo accionó. La pulsación se detuvo por un instante y luego se reanudó. De repente, la comprensión golpeó a Leo con la fuerza de un puñetazo. No habían sido encontrados por casualidad. No fue una huida fortuita. Esto no es solo una radio, susurró Leo, su voz ronca de terror. Es una baliza. Una baliza de rastreo. La dejaron en el túnel para que la encontráramos, o la usaran para comunicarse. El vigía no estaba buscando a unos rateros. Estaba rastreando su propia mercancía perdida. Se dieron cuenta de la terrible verdad, habían estado siendo seguidos desde el momento en que el vigía se marchó y regresó. La radio era un faro. El vigía y sus hombres sabían exactamente dónde estaban. Y el pulso de la baliza, ahora en sus manos, seguía latiendo, atrayendo a sus perseguidores no a los túneles, sino a la superficie. La ciudad, ahora, no era un refugio, sino una trampa abierta. Leo levantó la cabeza y miró las luces brillantes de los edificios que se alzaban sobre el callejón. El pulso se hizo más rápido en sus dedos. Están viniendo, dijo Leo, su voz apenas un susurro. Y saben dónde vamos a estar antes de que lleguemos. El refugio de cristal. La baliza pulsante en la radio cifrada era un recordatorio constante de que el tiempo se agotaba. Cada vibración era un segundo menos de ventaja. El pánico inicial se había solidificado en una determinación helada, no podían seguir huyendo a ciegas. La superficie, con sus farolas cegadoras y sus ecos de sirenas, era infinitamente más peligrosa que el subsuelo, porque ahora eran rastreables. Cairo. La imagen del perro, golpeado y abandonado, era una herida abierta en el corazón de Alma. Ella se negó a avanzar hasta que Leo le prometió, con una convicción que no sentía del todo, que volverían por él cuando estuvieran seguros. Tenemos que deshacernos de esto, siseó Ramiro, señalando la bolsa. Tirémosla a un contenedor y desaparezcamos. No, replicó Leo, apretando la mandíbula. Si tiramos la radio, la encontrarán de inmediato. Y si la encuentran, sabrán que estuvimos aquí.
Necesitan creer que todavía la tenemos, pero que estamos donde nunca nos buscarían. Sofía, siempre la voz de la razón pragmática, miró a su alrededor. Estaban en el corazón industrial, lleno de almacenes vacíos y vigilancia esporádica. Era solo cuestión de minutos antes de que la baliza atrajera a los hombres de El Vigía. Necesitamos un escondite imposible, declaró Sofía, su mirada recorriendo el horizonte. No en la oscuridad, sino justo en la luz. Donde la gente nos vería, pero no nos miraría. Su mirada se posó en un titán de vidrio y acero, a unos 10 bloques de distancia, el hotel, el Prisma, un rascacielos de lujo que dominaba la línea del cielo, con ventanales que reflejaban las luces de la noche como un gigantesco diamante. El refugio de cristal, dijo Leo, entendiendo. Demasiado obvio. Demasiado público. Precisamente, replicó Sofía. Los hombres de El Vigía están buscando siluetas en callejones y túneles. No buscarán a 4 niños harapientos en un vestíbulo con seguridad y cámaras. Nos esconderemos a plena vista. La caminata hacia el lujo fue un ejercicio de doloroso contraste social. Caminaban entre la opulencia indiferente, coches brillantes que deslizaban sobre el pavimento, parejas vestidas de etiqueta que ni siquiera veían las sombras que se movían en la periferia de su mundo. La perspectiva de Cairo, que Alma había grabado en su mente, se hacía palpable, los olores a perfume caro, a café tostado, a flores frescas, aromas que chocaban violentamente con el hedor a humedad, sudor y miedo que ellos arrastraban. La entrada de El Prisma era una cascada de mármol pulido y latón brillante. El vestíbulo era vasto, con lámparas de araña que colgaban como soles artificiales. El aire acondicionado era tan frío que les quemaba la piel sucia. Se movieron hacia un rincón del vestíbulo, donde un seto ornamental ofrecía una mínima cobertura. Parecían estatuas de la miseria en un museo de la riqueza. El contraste era un muro defensivo, nadie se atrevía a acercarse. Tenemos que ganar tiempo y encontrar a alguien que no llame a la policía por la recompensa, sino que nos ayude, murmuró Leo. Alguien que vea más allá de la suciedad. Alma, cuya sensibilidad era su mayor debilidad y ahora su fuerza, observaba a los empleados. Los hombres de traje estaban blindados por su indiferencia profesional. Pero una mujer, vestida con el uniforme de limpieza, pasaba con su carro. Tenía los ojos cansados y las manos ásperas, y la misma expresión de agotamiento silencioso que Sofía. Alma la sintió. Es ella, susurró Alma, sin aliento. Se llama Elena. La he oído hablar con un guardia. Tiene hijos. Alma se acercó a Elena con una cautela desesperada, sin dar tiempo a que sus compañeros la detuvieran. Señora, su voz era apenas un graznido. Necesitamos ayuda. Por favor, no somos criminales. Solo necesitamos un lugar por 1 hora y algo de yodo. Elena, una mujer de unos 40 años, con una vida de trabajo duro grabada en sus líneas de expresión, se detuvo. Miró el terror en los ojos de Alma, luego las ropas harapientas, y finalmente, la bolsa de lona que Leo sostenía con demasiada rigidez. Vio más que una niña sucia, vio la desesperación que había conocido de joven. Yodo, ¿qué te pasó?, preguntó Elena, bajando la voz. Alma, al borde del llanto, se centró en la verdad que no podían ignorar: no es para mí. Es para un perro. Está herido por defendernos. Lo dejamos en el subsuelo. Si no lo curamos pronto, morirá. Y si morimos nosotros, la verdad muere con nosotros. La mención del perro, de una vida inocente en peligro, pareció romper la armadura de Elena. El riesgo era enorme, pero la urgencia de los ojos de Alma era innegable. El cuarto de servicio del 3er piso. El que está marcado como fuera de servicio, dijo Elena, con voz rápida y tensa. Están cambiando las sábanas. Tienen 10 minutos antes de que el supervisor haga su ronda. Suban por las escaleras de incendios. El escondite era un triunfo inesperado, una micro victoria de la humanidad sobre el miedo. El cuarto de servicio era pequeño, lleno de productos de limpieza y el olor a lejía, pero era seco y seguro. Por un momento, sintieron el alivio de la supervivencia. Mientras Alma y Sofía planeaban cómo regresar por Cairo, Leo sentía el peso de la bolsa.
El silencio del cuarto era ensordecedor comparado con el ruido del vestíbulo, y el pulso de la baliza parecía latir más fuerte. Elena regresó con una botella de agua, un kit de primeros auxilios del hotel y 2 barras de granola. Miró a los jóvenes, luego a la bolsa, su rostro reflejando una sospecha creciente. Escuchen, dijo, susurrando. Sé que hay más. No son vagabundos comunes. Hay un hombre muerto y la policía en las noticias. ¿Qué hay en esa bolsa? Dime la verdad. Si te ayudo, me pongo en peligro. Leo, sintiendo la necesidad de ganar su confianza, tomó una decisión arriesgada. Abrió la bolsa, revelando los documentos y la radio. Son de los que nos persiguen. Querían usarnos para encubrir algo. Queremos entregar esto, a la policía o a alguien, para limpiar nuestro nombre y salvar al perro. Pero si vamos a la policía, nos encerrarán antes de que nos escuchen. Elena recogió los documentos falsos con una mano temblorosa. Sus ojos se abrieron de terror. Entendió que estaba enredada en algo mucho más profundo que un simple hurto. El miedo por sus propios hijos la superó. Esto es grave. No puedo manejar esto, jadeó. Mi hermano fue policía. Él sabrá qué hacer. Él sabe de estas cosas. Espérenme aquí. Voy a llamarlo. Él os ayudará, lo prometo. Elena salió del cuarto, dejando la puerta entreabierta. El grupo esperó, la esperanza y el miedo luchando en sus rostros. Si el hermano era de fiar, estarían a salvo. Si no. Pasaron 10 minutos, y luego el sonido de unos pasos firmes se acercó a la puerta. No eran las botas pesadas de el vigía, sino un paso seguro y autoritario. Un hombre alto y con una barba de varios días, vestido con ropa de calle, entró en la habitación. Era el hermano de Elena. Soy Ricardo. Elena me dijo que tenéis algo importante, dijo, su voz profesional y fría. Leo le entregó la radio y los documentos. Ricardo examinó la mercancía con la mirada de alguien que conocía el negocio. Examinó la radio, notó la pulsación y su rostro se puso lívido. Reconoció el modelo y el peligro. Esto es de la peor gente. No es policía, es mucho más profundo. No puedo ayudaros. No puedo arriesgar a mi familia por esto, dijo, el pánico sustituyendo su profesionalismo. Agarró su teléfono, sus manos temblaban, pero su decisión era clara. Empezó a teclear un mensaje rápido. ¿Qué haces?, preguntó Sofía, sintiendo un escalofrío de traición. Ricardo levantó la mirada, sus ojos llenos de miedo y desesperación egoísta. Acabo de avisarles, dijo, la voz temblando ligeramente. Les he dicho dónde encontraros. Es la única forma de proteger a Elena y mis hijos. Si lo tenéis, pensarán que estáis involucrados. Ellos vendrán, recuperarán su mercancía y os dejarán ir. Es la única forma de protegerme. Ricardo no era un aliado. Era un informante aterrorizado, un hombre que vendía a los invisibles para salvarse a sí mismo. Había activado la trampa definitiva. Vendrán en 20 minutos, dijo. Salid ahora. No puedo hacer más. El silencio en la pequeña habitación de servicio fue más fuerte que cualquier grito. El refugio de cristal se había convertido en una trampa de vidrio. Leo se abalanzó sobre Ricardo, pero el hombre se deslizó por la puerta. El pulso de la radio, todavía en el suelo, se aceleró dramáticamente. Y en ese instante, el grupo supo que el hermano de Elena no había llamado a la policía, había llamado a la red criminal, garantizando que el shock para la ciudad sería mucho más violento de lo que nunca imaginaron. El testigo silencioso. La traición de Ricardo resonó en el pequeño cuarto de servicio como un disparo. 20 minutos. Ese era el plazo de vida que les había dado el pánico de un hombre asustado. Leo no perdió el tiempo en la rabia, su mente, entrenada en la supervivencia, se concentró en el escape. Agarró la radio cifrada del suelo, notando que la pulsación de rastreo era ahora febril, y jaló a Alma y Sofía hacia la puerta. Escaleras de incendios. Ahora, ordenó Leo.
La huida del refugio de cristal fue un descenso vertiginoso por la jaula de metal exterior del hotel. El aire fresco era cortante, y el rugido de la ciudad se sentía peligrosamente cerca. Corrieron a lo largo de estrechas cornisas, moviéndose entre los conductos de ventilación y los tejados planos. El mundo se desplegó bajo ellos en una vasta cuadrícula de luces y sombras. La perspectiva de la ciudad desde la altura era nueva y desorientadora para los invisibles, acostumbrados a la opresión del subsuelo. Ramiro, sin embargo, encontró una extraña euforia en la altura. Estaba más acostumbrado al riesgo y se movía con la agilidad de un gato. «Mira qué tontos. Nos buscan abajo mientras nosotros estamos en el cielo», se rió Ramiro, aunque su risa sonaba histérica. La radio pulsaba en la mano de Leo. Sentía que el pulso era ahora una conexión directa con sus perseguidores, una cuerda invisible que se tensaba con cada paso que daban. Mientras saltaban una brecha entre dos edificios, la voz tensa de Sofía cortó el viento. «Leo, tenemos que hablar, ¿qué vamos a hacer con esto? Estamos huyendo del asesino de un guardia, que era un criminal, y ahora de otros criminales. Podemos usarlo. Ramiro tiene razón. Podemos vendérselo a alguien antes de que ellos lleguen». La fisura en el grupo se hizo palpable, impulsada por el miedo y la desesperación. ¿Venderlo a quién, Sofía? ¿A otra red criminal? Eso es firmar nuestra propia sentencia de muerte, replicó Leo, deteniéndose junto a una antena parabólica gigante que proyectaba una sombra deforme. La única manera de sobrevivir a esto es exponerlo. Entregamos esto y contamos la verdad, que fuimos víctimas. Y sobre Cairo. Le debemos eso. La verdad es que nadie nos cree, espetó Sofía, su voz llena de la amargura de años de marginación. Somos los invisibles. Para ellos, somos los culpables de todo. Si lo vendemos, al menos podremos comer por un mes y buscar a Cairo en un lugar seguro. La confrontación se intensificó. Ramiro, que se había acercado, se puso del lado de Sofía. Leo, piensa con la cabeza. Si lo vendemos a un tercero, como a ese periodista que escuchamos, podemos usar el dinero para vivir. Si vamos a la policía, nos encerrarán y el perro morirá en la perrera. Alma estaba en medio, con la tensión de la manada dividida resonando en ella. Su única ancla era la memoria sensorial de Cairo. Se concentraba en imaginar el olor del perro, la textura de su pelaje, para no romperse. La perspectiva de Cairo, pensó Alma. El perro no lucharía por dinero o documentos, sino por la manada. La lealtad del perro se había centrado en aquellos que mostraban cuidado. Leo, a pesar de su crueldad inicial, había intentado salvarlo, y ella, que lo había tocado con gentileza. Ramiro y Sofía, aunque esenciales, tenían una energía dividida, demasiado centrada en sí mismos. De repente, Ramiro, aprovechando la distracción emocional, actuó. Con la rapidez impulsiva que lo caracterizaba, le arrebató la bolsa de lona a Leo. «Ya basta. No vamos a la policía. La vamos a vender». «Se acabó la discusión», gritó Ramiro, y con una velocidad sorprendente, se lanzó sobre la barandilla de mantenimiento y saltó al techo del edificio adyacente, desapareciendo en un laberinto de antenas y ladrillos. «Ramiro, espera», gritó Leo, intentando alcanzarlo, pero era demasiado tarde. El grupo estaba roto, y la radio, el único elemento que garantizaba su vida, estaba en manos del miembro más inestable. «Maldita sea. Va a empeorar las cosas», siseó Sofía, su rostro pálido. Mientras intentaban determinar por dónde había huido Ramiro, un olor peculiar llegó a Alma. No era el hedor familiar de la calle o los túneles, sino algo metálico y dulce, algo que ella asociaba vagamente con la sangre seca, pero mezclado con el hedor acre del miedo que no se había limpiado. Era un olor que el propio Cairo habría reconocido de inmediato. Cairo. La memoria del perro se encendió como una bombilla en la mente de Alma. Se arrodilló y tocó la superficie del tejado. El suelo estaba frío y seco, pero el olor era más fuerte cerca de una gran chimenea de ladrillo, que no emitía humo. Alma se acercó a la chimenea. Estaba cubierta por un delgado lienzo de lona. Con un esfuerzo tembloroso, levantó la lona. La luz de las farolas de la calle inferior se filtró por la abertura.
Y lo que Alma vio la hizo retroceder con un grito sofocado que solo Leo y Sofía pudieron escuchar. Ahí estaba. El cuerpo inerte de el vigía. Estaba recostado contra el ladrillo frío, con los ojos abiertos en una expresión de sorpresa congelada. La mancha oscura que se extendía sobre su pecho no dejaba lugar a dudas, había muerto por una herida de bala. El miedo dio paso a una realización espantosa. Él no nos estaba persiguiendo solo por la radio, tartamudeó Sofía, cubriéndose la boca. Alguien más lo estaba cazando. Usó el túnel para esconderse de ellos. Leo miró el cuerpo con una frialdad que lo vació por dentro. Se agachó y notó algo. El vigía no había muerto allí. La herida era antigua, la sangre coagulada. Había sido arrastrado hasta allí, arrojado a la chimenea para ser encontrado. No, Sofía. Él murió hace horas, probablemente justo antes de que volvieran al túnel. El compañero, o quien estuviera con él, vino, tomó lo que le quedaba, y luego lo arrojó aquí, dijo Leo, la voz llena de un nuevo y espantoso entendimiento. Los invisibles se habían encontrado en medio de una guerra territorial más profunda. La red criminal estaba limpiando sus cabos sueltos, y la radio era la carnada. Y ahora, el cuerpo de un hombre, aunque fuera un criminal, hacía que la situación pasara de un hurto a un asesinato. El pánico se apoderó de ellos. Rápidamente, cubrieron el cuerpo con la lona, sabiendo que el descubrimiento era inevitable. Tenemos que encontrar a Ramiro, ahora. Si lo encuentran con la radio y este cuerpo, seremos todos los culpables, dijo Leo. Pero en ese momento, un sonido familiar y débil llegó a ellos desde un tejado distante. Un sonido que no se podía confundir con el tráfico o el viento, un ladrido desesperado y ronco de un perro herido. Alma se puso de pie, sus ojos brillando con una esperanza salvaje. Cairo, lo han encontrado, está cerca. El ladrido de Cairo no era un saludo, era una advertencia. El sonido se detuvo abruptamente, seguido por un golpe sordo y un chillido de dolor. La red criminal no solo había recuperado la radio, sino que también habían capturado a Cairo. Pero el ladrido había tenido otro efecto. Abajo, en la calle, la sirena de un coche de policía se encendió, parpadeando su luz azul contra el cielo. El ladrido y el posterior silencio habían alertado a alguien. La policía. Tienen que haber escuchado el ladrido y la conmoción, dijo Sofía, señalando hacia una plaza cercana. Leo tomó una decisión rápida y aterradora. En lugar de huir, se dirigió hacia la salida más cercana, hacia el lugar donde se dirigía la sirena. Vamos a ellos. Vamos a ir directamente a la policía, dijo Leo. Leo, estás loco, tenemos un asesinato en el tejado, exclamó Sofía. Sí, pero ahora tenemos una historia. Tenemos que hablar con el periodista antes que con la policía, corrigió Leo. Recuerdo el nombre del que siempre viene a estos barrios. Lo buscaremos en las noticias de la plaza. Mientras corrían hacia el borde del edificio, el teléfono de Leo, uno robado, vibró con una alerta de noticias. Imágenes de vigilancia capturan a jóvenes delincuentes haciendo un trato sospechoso en el Hotel El Prisma. Las imágenes eran borrosas, pero el rostro de Ramiro era reconocible, junto con la forma de la bolsa de lona. El shock para la ciudad estaba a punto de comenzar. Y ahora, los invisibles no solo eran los rateros que mataron a un guardia, sino también los secuestradores de un perro. La historia era explosiva. Nos van a cazar por el perro, susurró Alma, con la voz quebrada. Tenemos que encontrar al periodista y decir la verdad. Cairo no es un arma. Es nuestro único testigo. Un coche oscuro, grande y sin distintivos, apareció en el callejón de abajo. No era la policía. Y se dirigía directamente hacia el punto donde Ramiro había desaparecido. Y la mano de Leo se cerró sobre la radio. La pulsación se había detenido. Sabían que estaban justo encima de ellos. La casa pública. El coche oscuro y sin distintivo se detuvo justo debajo del borde del tejado. El silencio de la radio, ahora que la baliza de rastreo se había detenido, era más aterrador que su pulso constante. Significaba que los perseguidores ya no necesitaban la señal, estaban lo suficientemente cerca como para ver, oír y, lo más importante, cazar.
Leo tiró de Alma y Sofía hacia la sombra más profunda de un tanque de agua. Están aquí por Ramiro. Y por la bolsa. La urgencia por encontrar a Ramiro se convirtió en un pánico desesperado. Si lo encontraban con la radio antes de que pudieran hablar con alguien, la versión de la banda criminal sería la única que contaría. Mientras se arrastraban por la superficie del techo en dirección a donde Ramiro había saltado, el rugido de la ciudad crecía. No eran solo sirenas de policía, era el ruido de la histeria mediática. Un helicóptero de noticias apareció en el horizonte, su luz cegadora apuntando directamente hacia el laberinto de tejados. Sofía sacó el teléfono robado, su rostro iluminado por la pantalla. Las redes sociales estaban en ebullición. «Mira esto», susurró Sofía, pasándole el teléfono a Leo. El titular de una noticia de última hora era una bofetada: los «niños ratas» de la ciudad sospechosos de asesinato y uso de perro armado en el Hotel Prisma. La historia se había convertido en un monstruo sensacionalista. Las imágenes de vigilancia borrosas del hotel, en las que se veía a Ramiro con la bolsa, se habían magnificado. La narrativa era simple, brutal y convincente para el público: jóvenes delincuentes cometen un crimen atroz, usando un perro viralata como arma para distraer a sus víctimas, y luego huyen con objetos robados. La crueldad inicial hacia Cairo se había tergiversado para encajar en el relato de su maldad inherente. «Mienten», gritó Alma, con un dolor tan intenso que resonaba en el pecho de Leo. «Cairo no es un arma. Es un testigo». El verdadero shock para la ciudad no era la muerte de El Vigía, un criminal, sino la narrativa de la crueldad animal perpetrada por los marginados. La opinión pública, indiferente a los jóvenes sin hogar, se había encendido en una furia protectora por el animal. La casa humana era ahora una casa pública y emocional. Leo tuvo que actuar rápido. Su mente se centró en un nombre: Diego, el periodista escéptico que Sofía había mencionado. Necesitaban a alguien dentro del circo mediático para revertir la narrativa. La Plaza de la Constitución. Está a 10 minutos. Siempre hay equipos de noticias allí a esta hora, dijo Leo. Tenemos que encontrar a Ramiro y llegar a Diego antes de que nos encuentren ellos. Se deslizaron por un conducto de ventilación que descendía al edificio contiguo. La carrera se convirtió en una persecución a tres bandas: ellos buscando a Ramiro, la policía buscándolos a ellos y la red criminal buscando la radio. Finalmente, encontraron a Ramiro. Estaba acurrucado bajo un toldo, temblando. Había intentado contactar a alguien para vender la radio, pero solo había encontrado puertas cerradas y miedo. «No puedo, Leo. No quieren el paquete. Creen que estoy loco». «Vieron las noticias», balbuceó Ramiro, con el terror en los ojos. La osadía se había desvanecido, dejando solo a un niño asustado. Leo le arrebató la bolsa. «Vamos. Ahora jugamos a nuestro juego». Usando los códigos de la calle, los grafitis y símbolos que solo los desamparados conocían, Leo ideó un plan. Sabía que Diego, el periodista, a menudo se quedaba en un café abierto toda la noche cerca de la plaza. Enviaron un mensaje cifrado a través de un mendigo conocido, una mujer que traficaba con información y que, a cambio de la promesa de una historia jugosa y dinero, aceptó entregar el mensaje: «Tenemos la verdad sobre el Prisma y el perro. Reúnete en el mercado de flores abandonado en 30 minutos. Ven solo. Busca el símbolo del pez de arena». Mientras esperaban la confirmación, se escondieron en una antigua iglesia en ruinas, a pocos metros de donde Cairo había ladrado. Y en ese silencio, Alma se dio cuenta del verdadero horror del sacrificio de Cairo. «Lo he oído», Leo susurró. «Cuando ladramos, cuando Cairo nos avisó del hombre de la radio. No fue solo un ladrido. Fue un código». Alma explicó su teoría. Ella y Cairo, en los días de la trampa fallida, habían desarrollado un lenguaje sutil de gemidos y ladridos silenciosos. El ladrido que había escuchado antes de que el perro fuera capturado no era de agresión, sino una secuencia específica de alerta que ella había oído antes, cuando el vigía se acercaba a su campamento. «Cairo no es un arma, Leo», dijo Alma, con lágrimas cayendo por su rostro. «Él está entrenado. No sé por quién, pero está entrenado. Su mordida no fue para matar,
fue para distraer a propósito. Esta realización fue un triunfo inesperado en medio del caos. Cairo era el testigo perfecto. No solo había actuado en defensa propia, sino que sus acciones estaban premeditadas, lo que implicaba que el perro tenía un pasado con los criminales o con la policía. Era la prueba viviente de que la historia de los jóvenes era real. El mensaje de Diego llegó al teléfono. Estaré allí. Solo si me cuentan todo. Justo cuando el grupo se preparaba para salir hacia el mercado de flores, el sonido de los motores se hizo inconfundible. No era la policía, sino vehículos de alta gama, silenciosos y rápidos, que se dirigían hacia la iglesia abandonada. Habían interceptado el mensaje a Diego, o, lo que era peor, estaban usando el rastro de Ramiro para llegar a ellos. Leo sintió una punzada de terror. Si los atrapaban con la radio y sin un periodista que contara su historia, serían borrados. La ciudad solo recordaría la historia del perro Arma y los niños asesinos. Aquí están, tenemos que correr, gritó Sofía. Salieron de la iglesia por una grieta lateral. Corrieron a través de un parque, evitando los focos de las patrullas policiales que ahora buscaban agresivamente a los invisibles. La persecución los llevó a una encrucijada. Un coche negro se detuvo, bloqueando su camino. La puerta trasera se abrió, revelando no a el vigía, sino a una figura inesperada, una mujer elegante, vestida con un traje de negocios inmaculado, con unos ojos fríos y calculadores que contrastaban brutalmente con su apariencia refinada. Ella no gritó, su voz era tranquila, autoritaria, y resonó en la noche como el hielo seco. El perro, dijo la mujer, su mirada fija en Alma, la más débil y la más visiblemente destrozada. Ella sabía instintivamente dónde apuntar su amenaza. Sacó un arma pequeña, plateada, y la dirigió, no hacia Leo ni Sofía, sino hacia Alma. Dame el perro y la bolsa, o la niña y sus amigos se quedan aquí, y el mundo se olvida de que existieron, continuó, sin alzar la voz. Leo se dio cuenta de la verdad final, la mujer no quería la radio para recuperarla, la quería para silenciarla y usar el perro como herramienta para encontrar algo más, algo que el vigía debió esconder antes de morir. Alma, aterrada, instintivamente dio un paso atrás, protegiéndose con el cuerpo. Y desde el interior del coche, se escuchó un gemido bajo y dolorido. No era el gemido de un humano, sino el lamento inconfundible y reprimido de un perro. Era Cairo. La líder criminal no solo los había encontrado, sino que había traído al testigo silencioso para forzar la rendición. Cairo estaba allí, retenido, y la mujer apuntaba a Alma, obligando a Leo a tomar una decisión imposible, entregar la única prueba de su inocencia o arriesgar la vida de Alma y el testigo que lo salvaría. La elección de Cairo. El aire se había congelado en el callejón. El rugido de la ciudad se convirtió en un zumbido distante e irrelevante, solo existía la mujer elegante, su arma plateada y el gemido reprimido de Cairo que venía del interior del coche oscuro. Era una confrontación a tres bandas, los jóvenes, la red criminal y, pronto, la policía y el periodista alertado. La mujer, el cerebro detrás de la operación y el verdadero jefe de la red, había calculado su movimiento con una precisión despiadada, utilizando la lealtad de Alma como palanca. Leo dio un paso protector frente a Alma, apretando la bolsa de lona con la radio. Sabía que la mujer no dudaría. Sus ojos fríos no reflejaban emociones, solo cálculo. No lo entiendes, dijo Leo, tratando de ganar tiempo. El perro está herido, no te servirá de nada. Y la radio está muerta. Ya no te llevará a lo que buscas. La mujer sonrió, una expresión fugaz que no alcanzó sus ojos. Tú no lo entiendes, muchacho. El vigía era un rastreador. El perro no es un arma, es una nariz. Su olfato es el único que puede encontrar el paquete que el vigía me ocultó, probablemente en el mismo túnel. No es la radio lo que me importa. Es lo que el perro puede encontrar. Dame el perro, y te dejaré ir. Lo curaré, lo prometo. Y olvidaré que alguna vez exististeis. La mentira era tan transparente como el cristal. Si les entregaba a Cairo, el perro sería utilizado y desechado, y ellos serían silenciados para siempre. Alma, a pesar del terror de ver un arma apuntándola, reaccionó a la mención del perro.
Se liberó del agarre de Leo y dio un paso al frente. No, no te lo daré. Él nos protegió. No es tuyo. El diálogo se centró en la desesperación de Alma. Era el momento del sacrificio emocional. La mujer, impaciente, avanzó un paso, sosteniendo el arma con firmeza. Última oportunidad. O me lo entregáis ahora, o la niña aprende el precio de la desobediencia. Leo sabía que no podía arriesgar la vida de Alma. Se dio cuenta de que la única manera de salvarla era simular la rendición. Tenía que confiar en el único elemento impredecible, Cairo mismo. ¡Alto!, gritó Leo, levantando las manos. Te lo daré. Pero nos dejas ir. Todos. Y el coche tiene que irse ahora. Leo caminó hacia el coche, Ramiro y Sofía, aterrorizados pero silenciosos, a sus espaldas. Se acercó a la puerta donde el perro estaba retenido. La mujer le hizo un gesto a uno de sus hombres para que abriera la puerta. La puerta del coche se abrió lentamente, y el olor. El olor a miedo y sangre vieja, mezclado con la riqueza asfixiante del interior de cuero del coche, golpeó a Leo. Cairo estaba allí, atado con una correa de nylon improvisada, su costado magullado por el golpe de el vigía. Sus ojos ámbar estaban nublados por el dolor, pero llenos de una alerta desesperada. «Sácalo», ordenó la mujer. Leo desató rápidamente el nudo de la correa. En el momento en que sintió el toque familiar de la mano de Leo, Cairo se irguió, cojeando. Era el momento de la elección de Cairo. El instinto lo llamaba a la calle abierta y la oscuridad, pero el hilo invisible de la lealtad que se había tejido con Alma era más fuerte que el instinto. Leo soltó la correa. «Vete, Cairo, vete». La mujer sonrió con suficiencia, esperando que el animal, herido y asustado, huyera hacia ella para recibir caricias o un trato. Cairo dio un paso vacilante. No hacia la mujer. No hacia la oscuridad del callejón. Se lanzó de nuevo hacia Alma. Con un gruñido bajo que no era de rabia, sino de determinación inquebrantable, el perro se puso entre Alma y el arma. La mujer, sorprendida por la absoluta negación de obediencia, gritó y levantó el arma. Cairo, cojeando, saltó no hacia el arma, sino hacia la mano que la sostenía. ¡Van! El disparo resonó en el callejón. El ruido fue ensordecedor, amplificado por los edificios. El tiro fue al aire, la distracción de Cairo había desviado la puntería. El caos estalló. Los hombres de la red se movilizaron, intentando someter a Cairo, que se defendía con los dientes y un ingenio asombroso para un animal herido. Pero el disparo había sido la señal que la ciudad esperaba. En ese instante, 3 coches de policía uniformados irrumpieron en el callejón, sus sirenas rugiendo. Detrás de ellos, apareció un sedán sin distintivos, del que salió corriendo un hombre con una cámara y un micrófono, Diego, el periodista. La confrontación a 3 bandas se convirtió en un pandemonio. La líder criminal, al ver a la policía, gritó una orden y sus hombres intentaron cubrir su retirada. Los jóvenes se encontraron en medio de la refriega. Al suelo, policía, resonó una voz autoritaria. La policía, al ver a una mujer armada y a los jóvenes que coincidían con la descripción de los fugitivos de El Prisma, asumió lo peor. Asumieron que la mujer vestida de negocios era la víctima y que los jóvenes, cubiertos de suciedad y con una bolsa de lona, eran los agresores. En la confusión, un oficial intentó someter a Cairo, que seguía protegiendo ferozmente a Alma, interponiéndose entre ella y el caos. El instinto de protección de Cairo era tan fuerte que, al ser agarrado bruscamente por el oficial, el perro mordió. No fue una mordida profunda o maliciosa, sino una advertencia desesperada. El oficial gritó, soltando a Cairo. Ese instante selló el destino inmediato del perro. La policía, reaccionando a la agresión, utilizó métodos duros. Rápidamente sometieron a Cairo, colocándole un lazo de captura alrededor del cuello y arrastrándolo, a pesar de los gritos de Alma. La mujer elegante y su compañero principal lograron escabullirse en su coche negro en medio de la confusión de las sirenas y los focos. La policía se centró en los culpables obvios, los invisibles. Leo, Sofía y Ramiro fueron esposados inmediatamente, la bolsa de lona con la radio confiscada por un oficial.
Alma luchó con todas sus fuerzas para llegar a Cairo. Él no es peligroso, es inocente, es un testigo, mírenlo, está herido, sollozó Alma, su voz rasgándose en el aire. El oficial que había sido mordido, con la adrenalina a tope, gritó una orden fría y final. Ese animal ha mordido a un oficial. Es un peligro público. Clasifíquenlo como perro peligroso y llévenselo a la perrera para evaluación. Rápido. El equipo de control de animales llegó al callejón, su camión blanco y frío, su jaula metálica oscura. Vieron a Cairo no como un héroe herido, sino como un número en un informe, una amenaza. Alma fue alejada a la fuerza, su cuerpo temblaba con un dolor insoportable. Vio cómo arrastraban a Cairo, cojeando y gimiendo, hacia la jaula de metal. Sus ojos ámbar se fijaron en ella una última vez, una mirada de incomprensión y dolor. Mientras lo subían a los coches de policía, esposados, el periodista, Diego, se acercó, su cámara grabando la escena, su rostro una máscara de shock. Había visto lo suficiente para saber que la historia era mucho más profunda. Alma gritó, su voz desgarrada por el aire frío de la noche, su mirada fija en el camión que se alejaba. No lo olvides, Leo, prometiste. Tienen que saber la verdad, Cairo no es un arma, es nuestro único testigo. Leo, esposado en el asiento trasero del coche de policía, solo pudo ver la luz trasera roja del camión de la perrera desaparecer en la niebla de la mañana. En su mano, la radio cifrada estaba ahora en manos de la policía, la única prueba, y Cairo estaba camino a un destino sellado por una etiqueta de peligroso. La ciudad había presenciado el enfrentamiento, pero la verdad aún no había salido a la luz. La última imagen de Cairo era la oscuridad de la jaula, la vibración del camión en movimiento y el frío del metal contra su pelaje, sintiendo que había fallado a su manada, mientras el mundo debatía si él y los invisibles eran monstruos o víctimas. El hilo redentor. El aire en la estación de policía era estéril y punzante, un contraste cruel con la humedad acogedora, aunque peligrosa, del subsuelo. Los invisibles fueron separados de inmediato. El mundo los veía como los culpables de un asesinato, un hurto y, lo peor para la opinión pública, la agresión a un oficial con un animal. Sin embargo, su arresto había detenido momentáneamente la persecución de la red criminal, y la radio cifrada estaba, al menos, en manos de la ley. La clave de su supervivencia residía en el periodista, Diego. Él había presenciado el caos, la desesperación de Alma y la huida calculadora de la mujer elegante. Mientras los jóvenes eran interrogados, la historia de Diego explotó en las noticias, no como la versión policial, sino como una investigación escéptica. Diego, utilizando sus contactos, obligó a la policía a investigar la radio cifrada. El aparato, una vez desbloqueado por expertos, reveló una red de comunicaciones que no solo implicaba a el vigía en tráfico de influencias y contrabando, sino también la conexión con la líder elegante y sus asociados. La narrativa oficial se hizo añicos. La lucha legal de los invisibles se centró en la figura de Alma y su testimonio. Ella, respaldada por Diego, insistió en un punto: Cairo no era un perro peligroso, sino un testigo. La abogada de oficio asignada, inicialmente reacia, se sintió conmovida por la coherencia de Alma y el testimonio de Leo sobre cómo Cairo los había salvado en el túnel y luego se había interpuesto entre Alma y el arma. Pero el obstáculo más grande era el propio Cairo. Clasificado como agresor de un oficial, el protocolo dictaba una evaluación psiquiátrica y, muy probablemente, la eutanasia. Alma se negó a cooperar plenamente. Durante los interrogatorios, ella permanecía en silencio, negándose a proporcionar detalles cruciales sobre los túneles a menos que le garantizaran la seguridad del perro. No hablaré más, dijo Alma a su abogada. Cairo actuó para defenderme, no por maldad. Si lo matan, nadie creerá que él era un testigo. Él es la prueba de que estábamos huyendo de criminales, no buscando problemas. La abogada de Alma, con el respaldo de Diego y la creciente presión de la opinión pública, que ahora, al saber la verdad, había cambiado su furia contra los jóvenes por una ola de empatía, presentó una moción en el juzgado para que Cairo fuera liberado bajo custodia temporal de una protectora de animales, con la condición de que el perro testificara, en esencia, mediante la presentación de un experto en comportamiento canino. El juicio se convirtió en un circo mediático.
No se trataba solo de unos jóvenes sin hogar, se trataba de la confrontación entre la marginación y la justicia, simbolizada por la vida de un vira-lata. El testimonio más impactante fue el del experto canino contratado por la defensa. Al examinar el historial del perro, la cicatriz sobre el ojo, los patrones de comportamiento, y, crucialmente, al analizar la herida de mordedura del policía, el experto dictaminó: la mordida del perro no fue una agresión primaria. Fue un mordisco de aviso defensivo, en respuesta a un miedo extremo. El perro estaba protegiendo a su manada, a la persona a la que siente más unida, la niña. Y más aún, sus movimientos durante el tiroteo no fueron aleatorios, fueron tácticos. Este perro está, o estuvo, entrenado. El experto, con la ayuda de Alma, demostró al tribunal la secuencia de ladridos y gruñidos que Cairo había usado en el túnel, probando que el animal no era una fuerza bruta, sino un agente de alerta. El shock para la ciudad se completó: el perro no era el arma de los criminales, sino el guardián de los inocentes. La jueza, visiblemente conmovida por el testimonio de Alma y el comportamiento del animal, que fue llevado al tribunal atado y con bozal, pero se calmó inmediatamente al ver a Alma, dictaminó: Cairo queda absuelto de la clasificación de perro peligroso. Se concedió la custodia provisional a una protectora de animales, con visitas diarias permitidas a Alma. En cuanto a los invisibles, las pruebas de la radio cifrada y el testimonio de Diego fueron suficientes para probar que no solo no habían asesinado a El Vigía, sino que habían sido las víctimas de una conspiración criminal. La policía detuvo a la líder de la red y a su secuaz, y los jóvenes fueron absueltos del asesinato. El tribunal, reconociendo las circunstancias atenuantes de la marginalidad, los condenó solo por pequeños delitos, pero suspendió la sentencia a cambio de que ingresaran en un programa social intensivo de rehabilitación y educación. El capítulo culmina con la escena de la reunión emocional. Meses después, Alma estaba en la oficina de la protectora de animales. Ella y sus compañeros, ya bajo la tutela del programa, habían logrado la adopción oficial de Cairo. La puerta de la perrera se abrió. El olor a desinfectante se mezclaba con el olor a tierra y libertad. Cairo entró, su pata ya curada, aunque la cicatriz de la herida seguía siendo visible. Al ver a Alma, la contención del perro se rompió. El lector experimenta la escena a través de los sentidos del perro: el olor familiar y reconfortante de Alma, el sonido suave y querido de su voz. El perro corrió, no con la cojera, sino con la alegría desenfrenada de un animal liberado, su cola latiendo contra el suelo como un tambor de guerra pacificado. Alma se arrodilló, abrazando el cuello de Cairo. La sensación del pelaje áspero contra su mejilla era la catarsis que había anhelado. Las lágrimas que derramó no eran de dolor, sino de alivio y triunfo. «Lo hiciste, Cairo», susurró Alma, acariciando la cicatriz sobre su ojo. «Nos trajiste a casa». El final del capítulo se sitúa en un parque de la ciudad, al atardecer. Los jóvenes, ahora más limpios y con un propósito incipiente, se sentaron en un banco, observando a Cairo jugar libremente con una pelota. La historia de El hilo invisible de Cairo había provocado un debate intenso en la ciudad, impulsando la creación de una nueva fundación de ayuda a la juventud sin hogar y una revisión de las políticas de bienestar animal. Alma se inclina hacia Cairo, que yace con la cabeza sobre su regazo. La herida en el corazón de la ciudad había comenzado a sanar, impulsada por la lealtad de un vira-lata. Alma no dice nada, pero su pensamiento final, compartido con el lector, es el cierre temático y profundo de la historia. Ella acaricia la cicatriz de Cairo, el recuerdo permanente de su primer acto de crueldad y la subsiguiente redención. La ciudad nos había olvidado. Éramos sombras que se movían entre la basura y el frío. El perro nos recordó que no estábamos solos. Nos recordó el costo de la supervivencia, la dignidad del sacrificio y, al final, el valor de la verdad. Él, el vira-lata cojo y marcado, era el hilo invisible que nos devolvió la humanidad a todos nosotros. Y a la ciudad. Cairo se levanta, ya sin cojear, y mira a Alma. Luego, como un centinela tranquilo, mira el horizonte. Un nuevo día se prepara para amanecer en la ciudad donde los invisibles, por fin, eran vistos.